Bueno, esta es la historia de cómo abandoné la medicina para seguir mis sueños y estudiar diseño de moda. Eh, Todo empezó realmente creo que fue 2020 o 2021, cuando yo empecé el internado y empezó el COVID. Ese mismo año que yo empecé el internado empezó el COVID y la mayoría de mis compañeros, la mayoría de médicos se salieron del hospital porque por el miedo del mismo COVID. A mí pues pensé en también retirarme por el COVID, pero cuando hablé con mi mamá y lo pensé más, dije, si yo me salgo del internado ahorita, yo no vuelvo, porque o lo hago ahorita y lo termino o nunca más. Entonces decido continuar con el internado. Cuando empecé el internado en el hospital, para los que no saben, el internado prácticamente es el último año de medicina donde haces tus prácticas. Y en esas prácticas prácticamente trabajas como médico. Yo tenía turno cada 3 días, usualmente es cada 4 días, pero como había menos personal, ahora eran cada 3 días. Entonces era cada 3 días que iba al hospital. Entonces llegaba a las 6 de la mañana, salía el día siguiente a las 4 de la tarde. Entonces son como más de 24 horas pues en el hospital. Yo al inicio tenía esta mentalidad de que si haces lo mejor que podés, vas a poder pasar bien o vas a sacar buenas notas. Si haces lo mejor para sanar a alguien, entonces no hay manera de que algo salga mal. Por ejemplo, la primera lección que yo aprendí de que eso no era cierto fue mi primer turno. Yo estaba rotando por ortopedia. En mi primer turno no duermo, hago todo súper bien. A la última hora yo hago una referencia. ¿Qué es una referencia? Es como que, digamos que un paciente de ortopedia que se quebró el pie necesita una evaluación por medicina interna, digamos porque él tiene una enfermedad crónica o algo así. Entonces yo le hago una referencia a medicina interna de ese paciente. Pues lo haces por escrito, lo entregas y dejas una copia en el expediente. Yo hago esto literal 30 minutos antes de que terminara el turno, la parte de la mañana. Entonces me dice mi residente, que es el que está a cargo de mí, me dice que vaya y le tome foto a la referencia, porque ha pasado muchas veces de que creen que no es cierto lo que hicimos la referencia y después nos metemos en problemas. Punto de que hago la referencia, se la entrego a medicina interna, pongo la copia en el expediente y además de eso le tomo foto e incluyo la fecha. Bueno, ahora los del turno tenemos que hablar sobre todo lo que pasó la noche anterior a los que vienen en la mañana. Entonces eso hacemos. A mí me dicen, anda a cenar, anda a desayunar y nosotros vamos a entregar el turno a los que vienen en la mañana. Entonces yo voy. Cuando vuelvo, le pregunto que cómo le fue. El residente que estaba a cargo mío ya no estaba el que vino en la mañana. Y resulta que el que vino en la mañana era como el jefe de todos los residentes y me empieza a decir que estoy castigada porque no hice la referencia de medicina con medicina interna. Y yo le digo, ¿cómo no? Si lo hice. Se lo voy a buscar en el expediente, le muestro la hora, la fecha en que lo hice y además le muestro la foto. Pero él me dice que como medicina interna no vino, entonces es mi culpa. Y que además de eso, yo y mi residente a cargo estábamos de castigo porque el próximo turno íbamos a tener que quedarnos hasta las 8 de la noche. Ok. Primero que todo, o sea, ahí me di cuenta que todo lo hice bien, lo hice como me lo dijeron
y aún así a él no le importó, y aún así decidió castigarnos. Porque parece que a él le habían como que llamado la atención, porque creyeron también que el jefe de él creyó que no se hizo eso y creyó que era culpa de él. Pero él no sabía que sí se había hecho. Entonces, como a él lo regañaron, él decidió regañarnos a nosotros y castigarnos. 3 días después, ahí estábamos, el residente y yo, sentados en ortopedia esperando a las 8 para irnos, porque además, por nuestra suerte, ese día el hospital no se llenó, no necesitaban tanta ayuda, nos quedamos literal por nada. Y yo vivo literal, tenía que agarrar 3 buses y eran como 2 horas y media para llegar a mi casa a esa hora con ese tráfico. Entonces esa fue una de las primeras lecciones. Después de que pasó todo el internado, me empecé a dar cuenta que mis compañeras que no hacían mucho, que no ayudaban al paciente como yo los ayudaba, así súper atentos, que se preocupaban más por llegar en tacones al internado y vestirse bien y bien maquilladas, eran las que más recibían halagos, eran las que más a ellas como las reconocían más, y a mí me miraban post turno, sin dormir, no en tacones, porque es ridículo andar en tacones mientras estás post turno. Me miraban mal. Entonces ahí la segunda lección que aprendí fue que la apariencia importaba más que cualquier cosa, y me di cuenta después de arreglar tantos errores que doctores que eran supuestamente mejores que yo hacían, y yo los tenía que arreglar, después de ver tantos de esos errores, después de ver cómo la gente se comportaba alrededor de la gente que se veía bien, pero que no sabía tanto como yo, que no actuaba tanto como yo para sanar a la gente. Entonces me di cuenta que la apariencia de todos modos es más importante, te va a llevar más lejos una buena apariencia que tu conocimiento o tu habilidad. Entonces eso fue una de las cosas. Mientras yo continuaba pues durante el internado, mientras más aprendía y todo eso, obviamente era algo que a mí no me gustaba. Ya descubrí que la medicina no se trataba de sanar a la gente o de hacer lo correcto, sino de hacer lo que dice la normativa o hacer lo que te dicen los mayores. Muchas veces lo que la gente necesita es alguien con quien platicar, o necesita un guía, necesita acompañamiento, pero en un hospital hay que seguir reglas y hay que seguir protocolos que muchas veces no te permiten hacer eso por el paciente. Entonces me di cuenta de que se trataba más de seguir un protocolo que muchas veces puede no ser lo correcto. Entonces a veces me di cuenta de que si yo había entrado a esta carrera para sanar a las personas y ayudarlas a sentirse mejor, esa no era la verdad. Esa no era la verdad de la medicina. La verdad de la medicina es hacer lo que tenés que hacer para que no te metan en la cárcel, o para que no te demanden, o para que no demanden al hospital. Entonces me empecé, pues, si cada tres días era un turno, mi pelo antes era súper, tenía bastante pelo, se me cayó todo el pelo, empecé a engordar y empecé a tener problemas de gastritis, cosa que es muy raro que yo me enferme. Empecé a recordar que unos meses antes de que yo empezara el internado, yo tuve como 4 meses libres sin hacer nada, como diciembre, enero y febrero, por ahí. Y recuerdo que me metí a un curso de maquillaje, y recuerdo, yo siempre he sido buena en el maquillaje, yo siempre he pintado, yo siempre he dibujado, siempre me ha gustado la moda, pero como que de chiquita me hicieron sentir como que, ay, eso es muy superficial, eso es algo que la belleza está en el interior, que tu inteligencia es tu belleza, y yo me la creí. Pero siempre pues
lo hice como un hobby. Entonces, en esos 3-4 meses que yo tuve libre, me metí a un curso de maquillaje así para hacer algo, para no pasar aburrida. Y yo recuerdo que las personas que yo maquillaba, ahí entraban personas y yo las maquillaba gratis. Las personas que yo maquillaba, cuando las terminaba de maquillar, estaban tan encantadas con su maquillaje. Wow, gracias. Cuando se miraban al espejo, yo podía ver en sus caras el agradecimiento que ellas tenían. Entonces, cuando yo recuerdo eso, después de ver tantos pacientes que literalmente les salvas las vidas y pues salen infelices, muchos no son personas agradecidas, no son personas que están felices, porque ¿cómo van a estar felices si son personas que están enfermas? ¿Cómo van a estar personas felices en un hospital donde solo están las personas enfermas, las enfermeras están de mal humor, los médicos de mal humor? Entonces empecé a dar cuenta que tenía yo un efecto más positivo cuando maquillaba de gratis que ahora que estoy literalmente salvando vidas. Empecé yo a subir, además de que perdí el pelo, subí como, yo diría como 50 libras en un año. Y no fue hasta esta noche, hasta una noche en específico cuando estaba en pediatría, cuando realmente me di cuenta que no valía la pena. Y esto fue lo que pasó. Un turno como cualquier otro, no había tanto movimiento. Yo estaba sentada después de un día bastante movido, estoy sentada. Me mandan a hacerle un examen a una señora, una muchacha era que estaba embarazada. No era pediatría, era ginecología, que estaba embarazada, y le hago el examen, entrego los exámenes. Me preguntan, ¿viste los resultados? No, solo se los entregué al doctor. Ay, hubieras visto el examen. Yo, bueno, ni modo. Esta paciente, ella toda la noche pasó reclamando, ayúdenme. Bueno, ya habíamos hecho todo lo que podemos por ella, solo faltaba esperar que las contracciones pues aumentaran y para que tuviera el bebé. Y me llamaron a emergencia. Yo era la única, como siempre. Me llamaron a emergencia y había otros problemas. Resulta que di tantas vueltas, al final resolví todo. Entonces me siento yo a pensar, pues un tiempo cuando ya como a las 11 de la noche ya no había tanto que hacer, me siento a pensar en todos estos problemas que han pasado, en todas estas cosas por las que he tenido que hacer. Considerando todo lo que yo he hecho, viendo a mis compañeros, los pocos que quedaban, me di cuenta de que yo no era mal médico, no era mala interna, no era mal estudiante. Es más, yo era buen estudiante, sacaba mis buenas notas, hacía lo mejor que yo podía, nunca me llevé muy mal con un paciente. Entonces me di cuenta, o sea, yo he hecho algo que no me gusta. Bien, lo he hecho mejor que otros compañeros que tengo, porque yo recuerdo que tengo una compañera que me dijo, que yo le dije, ¿vos te gusta esta carrera? Y él decía, sí, a mí me encanta, yo quiero hacer esto y quiero especializarme. Pero él era uno de los peores estudiantes, todos los profesores hablaban mal de él, los médicos hablaban de que él lo estudiaba, sacaba peores notas que yo. Entonces yo empecé a reflexionar, ¿he hecho algo que no me gusta? Bien. ¿Quién dice que no puedo hacer algo que sí me gusta y hacerlo bien? Es más, si hago algo que me gusta, lo voy a hacer aún mejor. Entonces fue ahí cuando empecé a reflexionar y definitivamente decidí que no podía continuar haciendo algo que no me gusta, porque al final termino vieja, resentida, como muchos de los médicos que yo miraba ahí. Eran personas resentidas que continuaron con esa carrera solo porque tuvieron que hacerlo y tuvieron que terminarlo y no tuvieron el coraje de seguir su sueño. Entonces digo yo, he subido de peso, estoy estresada,
casi no tengo pelo. Soy una de las mejores, pero al final lo que importa es la apariencia. Y al final lo que a mí siempre me ha gustado ha sido el maquillaje, la moda, el estilismo, las artes, que es algo que la gente categoriza como superficial. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, desde ese día fue el día que yo decidí definitivamente no iba a continuar con la medicina. Me estaba deteriorando por completo. Antes de entrar a la medicina yo estaba súper delgada, feliz, fit. Entonces, bueno, yo decidí terminar la carrera porque pues ya había llegado al internado. Y es bueno siempre tener algo que te ayude si no tienes otra opción. Entonces quería terminar la carrera. Ginecología ya era una de las últimas rotaciones que yo tenía que hacer. Entonces entonces termino la carrera súper obesa, súper estresada, y empiezo a decidir a ver qué es lo que voy a hacer después. Yo todavía no tenía decidido qué era lo que iba a hacer, pero tenía una idea en general. Yo tenía un patrón de ser una persona muy indecisa, y descubrí que yo era indecisa porque yo pensaba que lo que yo quería realmente era incorrecto. Entonces sentía que yo tenía que tomar la decisión correcta para otro y no para mí. Entonces empecé a practicar tomar las decisiones correctas para mí. Entonces un día mi mamá me dice: mira, te puedo ayudar en dos cosas. Te puedo ayudar a hacer un posgrado en estética, o haces un técnico en diseño de moda, que eran las dos opciones que yo tenía en ese momento. ¿Qué dice la lógica? La lógica me hubiera dicho la de estética, porque tenías que ser médico, tiene que ver con la medicina, y pues como que es algo que está en línea de lo que me gusta. Pero realmente analizando qué era lo que yo quería el diseño de moda. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita yo dije: ok, quiero ser diseñadora de moda. Pero yo nunca voy a poder hacer eso, decía yo. Yo no tengo buenas ideas. Entonces, si desde chiquita yo tenía esa idea de que yo podía, entonces yo en ese momento decidí el diseño de moda. Que es una decisión que estoy muy orgullosa de mí misma haberla tomado, porque otra versión de mí hubiera escogido la opción lógica o buena para mí en ese momento. Entonces este parece el inicio de una historia de transformación buena, pero esta transformación de darme cuenta de que yo debí de haber seguido lo que yo quería desde el inicio, apenas es el inicio de la historia. Porque una vez cuando llego a estudiar el diseño de moda, yo me di cuenta que hacer lo que uno quiere es una decisión que uno toma a lo diario. Empecé diseñando pensando en lo que los otros querían. Diseñaba lo que yo creía que a los otros les iba a gustar. Después, cuando decidí diseñar lo que yo quería siguiendo mi intuición, fue cuando gané un premio en base a ese diseño. Entonces ahí fue cuando fui aprendiendo que hacerlo mejor para mí, siguiendo mi intuición, siguiendo mis gustos, era lo correcto. Y que los otros, lo que los otros decían, lo que yo creía, lo que la otra gente le iba a gustar, realmente no era lo que a ellos le iban a gustar. Entonces todavía esto es algo que con el diseño he aprendido y sigo aprendiendo, que cada decisión que tomo es la decisión correcta para mí. Porque al final del día, si a ellos no les gusta, a mí me va a gustar. Pero si diseño algo para ellos y no les gusta a ellos y tampoco me gusta a mí, entonces pierdo de todos modos. Entonces
sale mejor diseñar algo y hacerlo a mi manera que hacerlo a la manera de ellos. Pero aún así le agradezco mucho a mi experiencia con la medicina, porque en la medicina hay que tener mucha disciplina, hay que estudiar bastante, y esto es algo que varios de mis compañeros no han tenido. Ellos pues siempre les ha gustado la moda, pero muchas veces cuando estas personalidades como las mías, que nos gusta la moda, nos gusta mucho también la fiesta, el bacanal, y pues pueden olvidarse de la disciplina. Y esta carrera, la moda, aunque parezca muy superficial, requiere de bastante disciplina y requiere de bastante estudio, saber de marketing, saber de matemáticas, saber de colores de moda. Entonces esto es una de las cosas que pues podría ser otro video completamente de el arte de la moda y de lo complicado realmente que es la moda, y las cosas que muchos diseñadores no deciden aprender por estar en fiesta o por estar pensando en otras cosas que en vez de tener disciplina. Pero hasta hoy esto es el mensaje que les dejo: sigan sus sueños, no dejen que las otras personas les digan qué deben y qué no deben hacer. Sigan sus intuiciones, siempre buscando el bien de ustedes mismos, siempre buscando la perfección, buscando siempre ser mejores. Y bueno, esto para que no cometan el mismo error que yo cometí de gastar casi 7-8 años estudiando medicina para después pues no practicarla. Si tienen algunas preguntas sobre esto, si quieren que elabore más, me lo dejan en los comentarios.